Pues muy buenas tardes a todos que están presentes hoy, amados hermanos y visitantes. Ya es la hora del mensaje del día de hoy. Espero que traen sus mentes abiertos y sus corazones para poder recibir de la palabra que nuestro Señor nos ha dejado. ¿Verdad? Good morning, good afternoon actually to everybody, right? I hope um, I hope y'all will receive the message today with open hearts, with open minds. I hope that um, that you'll be able to connect with what the Lord has left us, right? His word, His inspired word. Hoy, para empezar, quiero hablar sobre la justicia, ¿verdad? Um, de hecho, de justicia del Dios, ¿verdad? Y cómo es perfecto, ¿verdad? Desde el principio de toda la humanidad, desde Edén, donde estaba Adán y Eva, cuando ellos cayeron en tentación por medio de las mentiras del serpiente, allí permaneció la justicia de Dios, ¿verdad? Cuando ellos cayeron en la tentación, fueron echados del jardín, ¿verdad? Porque Dios es justo, ¿verdad? Él tenía que castigarles, ¿verdad? Y también vemos que desde ese día entró el pecado en el mundo, ¿verdad? Y también en nuestras vidas aquí siempre es algo que nosotros experimentamos, ¿verdad? Es la justicia y la injusticia, ¿verdad? Especialmente en hoy en día es algo que vemos en este país demasiado, ¿verdad? Si nosotros prendemos las noticias, quizás vemos en las redes sociales, ¿verdad? Están llenos de injusticias que nosotros mismos aquí presentes estamos directamente o indirectamente afectados por estas injusticias que nosotros vemos, right? You know, just as justice has been a part of human life since the very beginning, since Eden, right? When Adam and Eve fell into the temptation by the lies of the serpent, right? Just as they fell into that temptation and God in his justice sent them out of the garden, also, it still exists today, right? We in our lives, we see justice, we see injustice, right? Especially in today's day and age, right? And it's something, especially, nowadays, right? In our country, we see plenty of injustices, whether we turn on the news, whether we look on social media, it's just always right in front of us, right? And, even beyond that, sometimes we're personally we personally suffer injustice, right, at the hands of someone around us, someone in our personal lives, right. Sometimes we'll suffer injustice, and whenever we do suffer injustice, it makes us feel angry, it makes us feel sad, right. It makes us feel like we want to defend ourselves, right. It makes us feel it makes us want to seek out our own justice, right. Y también no nomás de lo que nosotros vemos en el mundo que vivimos, las injusticias, pero también experimentamos con injusticias de las manos de alguien cercano a nosotros, ¿verdad? Una amistad o alguien que nos conoce, ¿verdad? Y cuando nosotros pasamos por una injusticia, cuando alguien nos hace un mal, nos llena con quizás enojo, con quizás llanto, ¿verdad? Y cuando experimentamos la injusticia, nuestra primera respuesta es de buscar nuestra propia justicia, ¿verdad? Nos queremos defender, ¿verdad? Pero las escrituras vemos que Dios dice, la venganza es mía, yo pagaré, ¿verdad? Vemos que Dios nos llama a ser humildes, a llevar nuestras angustias, a llevar los males que nos han hecho a Él en la oración y que en su yugo ponerlos y allí estaríamos ligeros, ¿verdad? Y los hablo de la injusticia porque es algo que pueden conectarse con, ¿verdad? Es algo que si tienen alguna cantidad de edad han experimentado la injusticia y no es algo que Dios
no ha experimentado. Sí, de hecho, en su justicia, Dios, sabiendo que nosotros éramos pecadores, como dijo el hermano Eugenio en la Santa Cena, mandó a su Hijo a vivir una vida perfecta y morir para ser sacrificio para nosotros, ¿verdad? Y Jesús experimentó la injusticia, ¿verdad? Él fue crucificado cuando era inocente y él entiende cómo nosotros nos sentimos cuando pasamos por injusticia también, right? And you know, whenever we do suffer injustice and we do feel angry and sad and we do want to seek our own justice, right? We know that Scripture tells us that that vengeance is the Lord's, right? God says, "Vengeance is mine; I will repay," right? And we know that when we when we suffer injustice, right, we are not alone, right? We are not alone in that sentiment, right? Because God has suffered injustice, right? God sent his son, right? God incarnate, Jesus Christ, to live a perfect life and to be the perfect sacrifice for our sins, like Brother Eugenio was talking about in the Lord's Supper message, right? And Jesus suffered all kinds of injustices, right? He underwent an illegal trial that we're about to talk about, right? And he was beaten even though he was innocent. He was crucified even though he was innocent, right? And so he knows what it's like to suffer injustice, right? And you know, I say that to you, right, just so that you understand that we serve a personable God, right? We serve a God that understands, you know, the things that you go through. If we'll continue to the next slide, quiero ver en Mateo 26. Cuando los fariseos, cuando los escribas, cuando los principios sacerdotes, cuando ellos pusieron a Cristo en juicio, lo hicieron de una manera ilegalmente, ¿verdad? ¿Verdad? Después de Judas lo traicionó, ellos llevaron a Jesús por la noche y trataron de encontrar testigos falsos contra él para poder acusarle de algo, para poder llevarle a los romanos, ¿verdad? Pero y tardaron en eso, ¿verdad? Porque no podían encontrar testigos falsos que pudieran decir lo mismo cosa, pero después sí encontraron, lo acusaron de blasfemia cuando dijo un señor, ¿verdad? Que Cristo había dicho que pueden tumbar el templo y en 3 días él lo iba a reconstruir, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos, quiero leer en el 59 a 64, es donde dice esto, y si lo pueden leer, allí es donde ellos lo llevan Jesús antes Caifás, ¿verdad? El principio sacerdote, el sumo sacerdote, ¿verdad? Y ellos lo llevaron antes de Caifás, lo interrogaban, lo hacían estas preguntas para acusarle de algo, y ya después, cuando Caifás lo dice, dice así. Entonces el sumo sacerdote, en el 63 dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado al diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿verdad? Entonces, el sumo sacerdote se supone que conoce de las escrituras, conoce de las profecías del Antiguo Testamento. Él pregunta a Cristo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y aunque la respuesta es sí, no lo cree, ¿verdad? Sino lo acusa de blasfemia. Allí tienen su acusación, allí tienen su carga para poder llevarle a los romanos, para poder buscar su crucificación, para poder buscar su muerte. Right here, when we see Jesus on trial in Matthew 26, we see that he underwent an illegal trial, right? You know, throughout the night is whenever they went to go get Jesus, right? When Judas betrayed Jesus,
the chief priests, the scribes, and the Pharisees, they took him by night and they sought out false witnesses, right? They tried to find people that were willing to lie so that they could pin a charge on Jesus, so that they could accuse him of something, right? And finally, they found somebody who said, this fellow said, I am able to destroy the temple of God and to build it in 3 days. And I just read in Spanish, right? Verses 63 to 65, where the high priest, Caiaphas, right? He says in verse 63, I put you under oath by the living God. Tell us if you are the Christ, the Son of God. And Jesus said to him, it is as you said, right? But still, even though this is the high priest Caiaphas, even though he should know that the scriptures prophesy of Jesus, that he should know what the scriptures say the Christ will be, and he asks Jesus, are you the Christ, the Son of God? And he gets the answer, yes. He still accuses him of blasphemy, right? He doesn't recognize him as the Christ. He doesn't recognize him as the Son of God, even though, he of all people should have the knowledge to be able to see that he is, right? And so we see Jesus is charged with blasphemy during his trial, and so that they can take him to the Romans and seek his death, right? And entonces a este momento lo llevan a Pilato, ¿verdad? Y si podemos ir al próximo punto. Y eso vamos a estar en Mateo 27. Y cuando Jesús llega ante Pilato, nosotros vemos que Pilato igual lo hace preguntas. Él dice, te han acusado de blasfemia, ¿qué tienes que decir tú? ¿Verdad? Y primeramente, en los primeros versículos del capítulo 27, vemos que Pilato lo hace estas preguntas y que dice en el versículo 11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, ¿verdad? El gobernador Pilato aquí estaba viendo a Cristo no defenderse cuando estaba enfrentando a la muerte, ¿verdad? Cristo, los escribas, los fariseos, los sacerdotes principados, ellos estaban buscando que muriera Cristo, estaban pidiendo al gobernador Pilato que llevara a crucificar a Cristo, ¿verdad? Y entonces Pilato está preguntándole a Cristo, está diciendo, no escuchas que testifican contra ti, no escuchas de qué te acusan, pero Cristo no le responde, ¿verdad? Y Pilato se maravilla porque podemos pensar, ¿verdad? Imagínate si estás acusado de algo y te van a poner a muerte, ¿a poco no vas a abrir la boca para defenderte, ¿verdad? Pero Jesús no lo hace, ¿verdad? Él, como dice los profecías del Antiguo Testamento, él fue con su boca cerrado para sufrir, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos aquí de Pilato es que Pilato empieza a ver que Cristo sí es inocente, ¿verdad? Pilato empieza a ver que no es cierto lo que están acusando de Cristo, ¿verdad? Y Pilato no quiere ser parte de eso, ¿verdad? Y en otros evangelios nosotros vemos que Pilato lo manda a Cristo con Herodes, ¿verdad? Porque lo dijeron que era Galileo. Entonces ya Pilato se quiere lavar sus manos de Cristo porque él ve que es inocente, no quiere matarle, pero también está enfrentado con la presión del pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos están acusándole, los fariseos, los escribas, están pidiendo su muerte y están diciendo, si eres amigo de César, ¿verdad? El imperio de Roma, vas a matar a este señor, ¿verdad? We see here when Jesus is before Pilate, when he's being questioned by Pilate after, they've accused him of blasphemy, after they want to put him to death, they take him to Pilate because, they need Rome to fulfill a crucifixion, right? And
So what we see is Jesus is before Pilate, and Pilate asks him questions. He asks him, "Are you the king of the Jews?" Jesus tells him, "It is as you say," right? And he's being accused, and he says nothing, right? And Pilate says to him, "Do you not hear how many things they testify against you?" Right? But he answered them not one word. It says in verse 14, so that the governor marveled greatly. Right? Pilate was seeing through Jesus' actions that Jesus was innocent, right? And Pilate did not want to kill him, but he was facing the pressure from the scribes, from the Pharisees, from the chief priests, right? And in another gospel, I believe, right? When Pilate found out that Jesus was of Galilee, when he was from Galilee, he sent him to Herod, right, the king over there. And Jesus didn't say a single word to Herod. So Herod sent him back to Pilate. And, Pilate's trying to get rid of the responsibility of having to kill Jesus, right? Because, Pilate's facing pressure. They've told him, if you are a friend of Caesar's, you will kill this man, right? They've put pressure on him, saying that he's an enemy of Caesar's. And so it's Pilate's responsibility to put him to death, but Pilate sees that Jesus is innocent and doesn't want to do that, right? Entonces vamos al próximo punto. Entonces, como Pilato no quiere matar a Cristo, ¿verdad? Nosotros sabemos por medio de las escrituras que había una tradición, ¿verdad? Ahorita lo que estamos leyendo aquí en Mateo 27, durante este tiempo es el semana de la Pascua judío, ¿verdad? Judea, y hay miles y miles de personas aquí para celebrar la Pascua, ¿verdad? Y una tradición de los romanos era soltarle a un encarcelado a los judíos, uno de su pueblo, ¿verdad? Para que apacentar a la gente, ¿verdad? Entonces tenía encarcelado, ¿verdad? Pilato a Cristo, y también tenía encarcelado a otro que se llama Barrabás. Y lo que nosotros vemos aquí es que vamos a leer en el versículo 15, dice así: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces nosotros vemos aquí que Pilato pone enfrente de los judíos, enfrente del pueblo de Israel, pone a Cristo en un lado y Barrabás en el otro, y dice: ¿quién quieres que lo suelto? Y debemos de entender, ¿verdad?, que Pilato sabe a quién habla. Él sabe que son judíos los que lo están escuchando, y por eso él dice: dice aquí, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Verdad? Como son judíos, ellos van a saber de los antiguos testamentos, ellos van a saber de quién es el Cristo, que cómo es el Mesías que es profetizado en todos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos deben de saber quién es y deben de sentir algo de importancia en ese nombre de Cristo, ¿verdad? Pero como nosotros vemos, como nosotros sabemos, no lo escogieron, ¿verdad? Y aunque Pilato saca a Barrabás, todavía no puede convencer a la gente de que Cristo es inocente. Si vamos al próximo punto, quiero hablar un poco de Barrabás, ¿verdad? Las escrituras nos dicen que Barrabás era un ladrón, que había matado a gente y que era un rebelde contra Roma, ¿verdad? Él era rebelde y mató a gente en eso, y por eso él estaba encarcelado. Él sí había cometido esos delitos, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos es que en Mateo 27:20 vemos, también vamos a leer el 19 también. Dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir:
no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos que el pueblo de Israel, ellos más o menos sabían que Barrabás era muy malo y que Jesús no era tan malo quizás, ¿verdad? Pero lo que nosotros vemos cuando Pilato pregunta, él pregunta, ¿a quién os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Después dice, cuando él estaba en el tribunal, su mujer le mandó decir, su mujer lo mandó un mensajero que dijera, no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido mucho en sueños por causa de él. Y mientras Pilato está distraído por el mensajero, dice en el versículo 20 que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, ¿verdad? Que ellos estaban diciéndoles a la gente, pidiese a Barrabás y que, dice en el versículo 20, y que Jesús fuese muerto, ¿verdad? Entonces aquí están los líderes de Israel, los líderes religiosos que están tan llenos de envidia, como vemos en el versículo 18, ¿verdad? Están tan llenos de envidia que no pueden nada más conformarse que está preso Jesús. No pueden conformarse con otro castigo más de que muere. Ellos tienen que verlo muerto. Y lo que nosotros vemos es que ellos metieron tanto esfuerzo para que la multitud pidiese a Barrabás sobre Cristo, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos también es que después, cuando pregunta otra vez, en el versículo 21, dice, y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos quieres que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo en el 22, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado, ¿verdad? Y dice en el 23, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. What we see here, right, is when Pilate brings out Barabbas, the Romans had this tradition, right, during the week of the Passover, they had this tradition of releasing one prisoner to the Jewish people, right? And Pilate, he brings out Barabbas, and he has Jesus there with him, and he says, who should I release to you, right? And we see that in verse 17, right? He says, whom do you want me to release to you? Barabbas or Jesus, who is called Christ, right? And it says in verse 18, for he knew that they had handed him over because of envy, right? So Pilate is putting it in their head. He knows that he's talking to the Jewish people. He knows what importance the title of Christ is to them. He knows that they know that their scriptures prophesy of Christ, right, of their Messiah, and that is Jesus, but they don't realize it, right? And so Pilate is trying to get them to realize that, right? He's saying, who should I release to you, Barabbas or Jesus, who is called Christ? Pilate doesn't want to kill Christ. He sees that he is innocent, right? But what we see here is that Pilate gets distracted because a messenger came from his wife. And in verse 19 it says, while he was sitting on the judgment seat, his wife sent to him saying, have nothing to do with that just man, for I have suffered many things today in a dream because of him, right? And during this time, while he's distracted, we see what happens in verse 20. It says, but the chief priests and elders persuaded the multitudes that they should ask for Barabbas and destroy Jesus, right? So these religious leaders, them being the ones that should know that the Old Testament, that the scriptures prophesy of Jesus, they're the ones that want to put him to death. And so much their envy has blinded them that they're here telling the people to pick Barabbas, who was a murderer, who was a thief, who was a insurrectionist. They're telling the multitudes to pick Barabbas over Jesus, right?
And what we see here is, after Pilate comes back, right, in verse 22, we see, or verse 21, I said, the governor answered and said to them, which of the two do you want me to release to you? They said, Barabbas. Pilate said to them, what then shall I do with Jesus who is called Christ? And they all said, let him be crucified. Then the governor said, why? What evil has he done? But they cried out all the more, saying, let him be crucified. When Pilate saw that he could not prevail at all, but rather that a tumult was rising, he took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. You see to it. Y aquí quiero parar y ver el próximo punto. Y quiero ver que igual como el juicio y la justicia de Dios es perfecto, nosotros vemos, muchas veces leyendo vemos la injusticia de Dios y eso simplemente queremos llamarle, ¿verdad? Una injusticia. Y sí lo es. Lo que pasó nuestro Señor Jesucristo era una injusticia, pero también era parte del plan soberano de Dios, ¿verdad? La envidia que los principales sacerdotes, que los fariseos, que los escribas tuvieron por Cristo era soberano, ¿verdad? El distracción que pasó con Pilato para que tuvieran una oportunidad los principales sacerdotes y los ancianos persuadir a la multitud, eso era soberano, ¿verdad? Y la crucificación también fue soberana y también es necesaria para nuestra salvación, ¿verdad? Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nosotros no tendríamos salvación por medio de su sangre, ¿verdad? Y es algo muy importante que debemos reconocer, porque muchas veces nosotros pasamos por momentos difíciles, pasamos por momentos donde sentimos débil de fe, pasamos por momentos que nos llenan con enojo, que nos llenan con llanto, ¿verdad? Y lo que nosotros debemos tener paz en es que todas cosas obran. Como dice en el libro de los Romanos, todas cosas obran para el bien de esos que aman a Dios, ¿verdad? Entonces Dios usa todos los momentos de nuestras vidas, los malos y los buenos, para su plan, ¿verdad? Él es soberano sobre todo y en todo debemos encomendar nuestras situaciones, las cosas por las que pasamos, debemos encomendar eso a Dios, encomendar nuestras vidas, ¿verdad? Tener confianza que Él, que su justicia va a permanecer. So we see here, right? I want to take this time to say that we see the crucifixion of Christ. We see this unjust trial, and it is unjust. But we see it and we simply call it unjust. But it is part of God's plan, right? And in God's sovereignty, He allowed Jesus to be crucified, right? The jealousy of the religious leaders, that was sovereign. That was God's sovereignty, right? And we see the distraction of the messenger that was sent to Pilate. That was sovereign, right? Because it gave opportunity for the scribes and the Pharisees to persuade the multitude to choose Barabbas, right? And the crucifixion itself was also sovereign, and it was necessary for our salvation, right? If Jesus hadn't been crucified, we would still be in need of that salvation, right? If Jesus hadn't been crucified, we wouldn't have been saved by His blood, right? Y ya para terminar, quiero leer los últimos dos versículos, 25 y 26 en Mateo 27, ¿verdad? Y dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces este pueblo está tan erróneos que no pueden entender qué están haciendo. Están tan dispuestos de matarle a Cristo que ellos dicen, cuando Pilato quiere lavarse las manos de la muerte de Cristo,
Ellos dicen que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Verdad? Ellos les faltan tanto entendimiento que no pueden ver lo mal que están haciendo. No pueden ver que están poniendo a muerte un hombre justo, un hombre inocente. Están poniendo a muerte el Hijo de Dios. Y las cosas que sufrió nuestro Salvador para nosotros eran muchos, ¿verdad? Cuando nosotros es simple leerlo, ¿verdad? En el versículo 26, que habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Es una letra simple para leer, pero lo que pasó es un dolor, un dolor físico que no nos podemos imaginar, ¿verdad? Los azotes de los romanos era dejarles hasta que dice Isaías, ¿verdad? Que ni se miraba como un ser humano, ¿verdad? Estaba nomás lleno de golpes y de laceraciones y de tantas cosas que ni se podía ver quién era, ¿verdad? Y es algo muy grande lo que él sufrió para nosotros. Y en lugar de un hombre como Barrabás. Pero Jesús en esos días no solo tomó el lugar de Barrabás en la cruz, sino tomó la del mío y de los de ustedes. Tomó todos nuestros lugares en esa cruz, ¿verdad? Como cantó nuestro hermano Daniel hoy en la canción Cordero de Dios, dice, perdido estaba cuando vi que su castigo merecí, ¿verdad? Es algo que siempre debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Tales cosas que nosotros vemos en el mundo, tantas injusticias, debemos tener en cuenta que Dios es soberano y que todas las cosas que nosotros vemos, todas las cosas que nosotros hemos sufrido, Él los ha sufrido, ¿verdad? Sus apóstoles lo abandonaron al momento de que Él iba a morir, sus mejores amigos se supone, ¿verdad? Y Él estaba rechazado por su pueblo, Él estaba rechazado por todo el mundo, Él fue azotado, fue crucificado, todo por nuestra salvación. Y lo que nosotros vemos también es la pregunta que Pilato preguntó al pueblo en el versículo 22. Dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y eso es una pregunta que todos nosotros también tenemos que contestar. Tenemos que contestar que qué vamos a hacer con Cristo en nuestras vidas. Y si contestamos nada, que no vamos a hacer nada que ver con Cristo, vamos a también contestar esa pregunta en el hora de nuestro juicio con Dios. Vamos a contestarle en nuestra muerte. Y cada día nosotros tenemos una oportunidad de decidir qué haremos con Cristo. Cada día tenemos una oportunidad para poder seguirle fielmente. You know, we see here, to conclude, I want to look at the crucifixion as a whole, right? We see that at this moment, the people picked Barabbas to be let go over Jesus. And Jesus took the place of Barabbas on the cross, right? But not only did he take Barabbas' spot on the cross, but he took mine and yours, right? He took all our punishment on him, right? The scriptures tells us him who knew no sin became sin for our sake, right? And, just like we sang with Brother Daniel in today's song, he sang Lamb of God, where it says, I was so lost, I should have died, right? In Spanish, it reads more so like that punishment I deserved, right? So, without Christ, our punishment was death, right? Because we know that the wages of sin are death. To finish, I want you to look at verse 22 of Matthew 27. And it's when Pilate says to the people, what then shall I do with Jesus who is called Christ? And it's a question that all of us have to answer still to this day, right? Every day that we wake up, we have an opportunity to answer that question, right? Every day, that we live forward, we have an opportunity to serve him faithfully.
and to have his truth with us, right? And to be yoked alongside him so that we can put all our all our anguishes, all our negative emotions, we can put them on him because he'll take them, right? He is faithful and his yoke is light, right? Pues muchas gracias les doy, hermanos, por escucharme en este día. Eso es el mensaje del día de hoy. Y también vamos a cantar un